Mañana 22 minutos, lunes de informe económico, el analista económico de Hechos y Opiniones, Óscar Javier Castañeda, que está aquí en la mesa de trabajo de Hechos y Opiniones. Hola Óscar, buenos días, nos alegra tenerlo aquí. Muy buenos días, Humberto, Alfonso y a todos los presentes en cabina. A todos los oyentes también. ¿Cómo le fue Semana Santa? Muy bien, sí señor. ¿Descansó? Sí, claro. Estuvo aquí en Villavicencio toda Sí, señor. Toda la Semana Santa. Al contrario, ¿no? Mucha gente que se fue y usted se vino. Así es, así tocaba también. Bueno, el informe económico, los precios de los productos de la canasta familiar y el tema de la inflación. ¿Cuáles son cuánto han subido los precios de la canasta familiar, Óscar, y cómo está el tema de la inflación? Pues la inflación en Colombia está al 13,34%. Y sorprende porque se suponía que íbamos a llegar a un techo. Este incremento ha sido el 5,121% más que el 2022, cuando fue el 8,53% en el mismo mes. Esta es la variación anual. En lo corrido del año, en lo que es de enero al mes de marzo, que es esta última medición, en lo corrido del año los precios están alcanzando el 4,56%. En la variación mensual, mes a mes, el 1,05% en comparación con el mismo mes del año pasado, que fue el 1,0%. Entre los bienes que más han incrementado... Eso le iba a preguntar, ¿en cuáles productos se identifican más las alzas? En los bienes y servicios diversos, entre los que están los productos de aseo personal, fueron los que más aumentaron en la variación mensual con el 1,62%, seguido por muebles, artículos para conservación del hogar con el 1,47% y salud con el 1,41%. Alimentos y bebidas alcohólicas, que se venía presentando un incremento, era lo que más estaba teniendo alzas. Bajó. No bajó porque sería negativo. Ya. Se está estabilizando al 1,31%. Es decir, tenemos unos incrementos como lo que viene a ser en electrodomésticos, en lo que adquirimos para el hogar, como también en el tema del aseo, pero los alimentos ya empiezan a tener, por decirlo así, no lo que más está como restando en el bolsillo o lo que está, sí, sino está finalmente como estabilizándose. En variación mensual estamos viendo una disminución, al igual que en lo corrido del año, de enero a marzo. O sea, se están estabilizando los precios de los productos de la canasta familiar. Que es lo que tiene más ponderación. Y tiene más ponderación porque es lo que más ocupa. Si alguien divide sus gastos, empieza a hacer pues una división en transporte y demás, pues es lo que más ocupa. Entonces, pues finalmente, pues sí hay como una leve moderación de los precios. La semana pasada hubo un encuentro entre el presidente Gustavo Petro y los productores de productos básicos de la canasta familiar, un acuerdo para bajar precios. Es muy difícil, yo no creo, sí será que se refleja en el consumidor final la disminución de los precios de los productos, por ejemplo, del plátano, del huevo, del azúcar, del jabón. Ahí depende de varias cosas, porque lo que pasa es que toda persona que produce unos costos. Claro. Si los costos al productor, los costos de producción, no disminuyen, ¿qué es lo que está pasando? Están disminuyendo, pues obviamente no va a haber como esa posibilidad de reducir. Al igual, coordinar precios puede llegar al punto de que unos digan, sí le ganamos, pero si no le ganan, eso no va a ocurrir. Sí, porque a mí me preguntaban en esos días, ¿será que bajan los precios? No van a bajar, de pronto se van a mantener. De pronto, pero a bajar es muy difícil, ¿no? Se tendría que generar una oferta agregada. Por ejemplo, alguien está produciendo plátano, aparece otro productor que sabe que le puede estar ganando y eso lleva a un equilibrio de precios. Porque resulta que hay más oferta. Claro. Al aumentar la oferta, ¿qué es lo que debe estar sucediendo? Esta es una inflación. Al aumentar la oferta, pues se supone que aumenta la demanda, pero entonces baja el precio de pronto. Pues lo que pasa es de que al haber más oferta, pues las personas encuentran otra opción que es más competitiva. Alguien está produciendo a menos costo. Entonces dicen,
finalmente, por estar en el mercado y tener más participación, pues obviamente el precio empieza a bajar. ¿Qué es lo que estamos viendo? Cuando empezó la reactivación vimos que muchos restaurantes abrieron, aparecieron nuevos, y lo mismo viene ocurriendo con todas las divisiones de gasto. Muchas personas encontraron una oportunidad en esa reactivación, en esas alzas. Entonces empieza el precio a ajustarse. Ahora pues tenemos una tasa de interés que subió al 13%, que pasó del 12,75% al 13%, lo cual es como forzar un poco la economía y desestimular lo que viene a ser la deuda. Y finalmente pues eso afecta la liquidez y también lo que viene a entenderse como la solvencia. La solvencia es la capacidad que tenemos para endeudarnos y la liquidez es el dinero que tenemos en el bolsillo. Exactamente. Bueno, en cuanto a las ciudades más caras y las ciudades más baratas, ¿cuál es el reporte, Oscar? Pues resulta que la ciudad más cara, o la que presentó mayores incrementos en comparación con marzo, sí, desde el presente, en lo corrido de marzo del año 2022 no a lo corrido, sino si miramos, si empezamos el año en marzo de 2022 a marzo de 2023, lo que nos dice el índice es que Cúcuta los precios aumentaron el 15,38%, seguía Sincelejo con el 14,95%, Valledupar como Sincelejo, que son ciudades intermedias, con el 14,33%. Las que menos están o las que menos presentaron, Villavicencio es una de las ciudades que en este transcurso del año son las que menos han tenido incremento, está al 12,49% de la inflación. Pereira al 12,49, perdón, Pereira con el 12,74 y Florencia con el 12,94. Villavicencio no presenta mayores alzas. Yo le iba a preguntar, Villavicencio, ¿qué está en el tema de la inflación y cuáles bienes y servicios son los más caros? Una de las razones es que la electricidad ha incrementado en la variación anual el 7,30%. Es decir, Villavicencio no presenta unos mayores incrementos en energía. Por decir, Montería, el 30,94% han aumentado el tema de la electricidad. Y eso tiene un impacto, pues porque sabemos que todo, producción, comercio, todas las actividades, pues hacen un alto uso de energía. Y al no tener este incremento, probablemente no esté afectando en general, pues los incrementos y finalmente la inflación. Ya. ¿Usted cree que la inflación va a seguir aumentando? Pues cuando uno compara el salario mínimo casi que, digámoslo así, en el 2018 la inflación fue el 3,8%. Y para ese año fue el 5,9% del aumento del salario mínimo. Digamos que fueron unos puntos porcentuales más que subió el salario en comparación pues con la inflación, que fue el 3,8%, y en ese entonces pues el salario fue el 5,9%. Casi que si empezamos a hacer como en detalle cómo ha subido el salario mínimo, hay una proximidad, por no decir correlación muy próxima. En el año 2022 el incremento del salario mínimo fue el 10,07%. Y tuvimos una inflación, el año para ese entonces cerró a lo que fue, estamos hablando del 2022, en ese entonces el 13,12%, es decir, subió el 10 y la inflación subió el 13. Es muy cercano cuando sube el salario mínimo al 10, como lo... Claro, sube la inflación. La inflación, una es por la indexación de precios. Por ejemplo, el SOVAT, valores de matrículas o derechos pecuniarios, de lo que vienen a ser pues, colegios, costos correspondientes a habilitación de empresas de transporte. Hay una serie de precios que están como que se ajustan al salario mínimo. Incluso suele el comerciante aumentar todo de acuerdo con el salario mínimo. Tenemos un salario mínimo que subió al 16%. Tenemos una inflación que está al 13% a nivel nacional. 13,34%, ¿no? La inflación. Y en Villavicencio el 12%. Ya está más bajito en Villavicencio que a nivel nacional. Está mucho más bajito, está al 12%. ¿A qué se puede atribuir eso, Oscar? Una es a la electricidad, principalmente. Habrá que ya observar, lo que pasa es que las subdivisiones no aparecen, pues de una realidad voy a ser muy sincero, porque lo que yo reviso como el boletín, si me voy a hacer el archivo de Excel, que el archivo debe ser donde salen todas las gráficas y todo, donde sale el boletín que publica el DANE.
Pero lo que pues no observo, y también invito pues a los oyentes a que observen esos archivos, a que ustedes también saquen sus propias conclusiones, son las subdivisiones de gasto por la ciudad. Es decir, lo que puede valer la carne en la ciudad, lo que puede valer las papas en la ciudad, lo que puede valer los plátanos. Probablemente también esta producción de carne, plátano que tenemos en el departamento del arroz sea mucho menor a como una ciudad como Bogotá o otras ciudades. Eso puede ser uno de los factores, pero la inflación puede llegar a alcanzar un 15, un 14%, incluso un 18% en un escenario pesimista, porque finalmente el incremento del salario mínimo fue el 16%. Esperemos que no, esperemos que la inflación baje. El objetivo del Banco de la República con esos incrementos de la tasa de interés es que sea del 3%. Sí, tendría que disminuirse la inflación el 10% de los precios, todo. Esto no se logra con una coordinación del mercado, porque si los precios al productor están muy caros, y segundo, pues por temas de competitividad, dice, pues finalmente no le ganamos o no nos es rentable, no nos es sostenible, pues finalmente los precios van a seguir altos. Y además el tema de la exportación, en el caso, por ejemplo, de la carne, que la están llevando al exterior, ¿no? Pues si en el exterior se paga más, Por eso. es probable que el mercado haya menos, y si hay más demanda, pues obviamente el precio va a aumentar. Y ahora el tema de la leche, que dicen que también se la están llevando. Eso genera un impacto en el bolsillo ya, porque el que compra la leche, claro, pues obviamente al haber menos existencia de leche en el mercado, pues obviamente pues van a estar dispuestos a cobrar más por este. Correcto, sube el precio. Oscar, muchas gracias, muy amable. A usted, Humberto, a los oyentes. Pero